Hola, Altubers. Hoy vamos a recuperar la figura de uno de esos actores que han ocupado mucho tiempo de nuestro entretenimiento cinematográfico, que ha protagonizado y aparecido en películas de la más variada condición, que lleva prácticamente 20 años retirado del cine, lo que le convierte en uno de esos candidatos a esta especie de serie donde últimamente hemos publicado un vídeo sobre Jack Nicholson, de gente que ya se ha retirado del cine y que sin embargo sigue viva, más o menos cada uno con sus aficiones particulares y disfrutando de la vida y de una jubilación bien ganada. Cuando publicamos el vídeo de Jack Nicholson, hubo un par de amigos que nos dijeron, hombre, pues estaría bien lo de Gene Hackman. Y recuerdo que hace ya mucho tiempo, también cuando él cumplió 90 años, casi al principio de la vida de este canal, alguien nos dijo, pues podéis recordar los 90 años de Gene Hackman. Lo que nos hace pensar que verdaderamente es un actor muy querido por prácticamente todo el público, que también es un actor con gran prestigio, al mismo tiempo que es un actor al que parece que nunca le ha importado demasiado su carrera, porque ha aceptado trabajos difícilmente justificables y otros, pues donde desde luego su talento estaba muy por encima de la media del talento que acumulaba la producción cinematográfica. Entonces, vamos a hacer un repaso por la vida de Gene Hackman, que es un señor que desde los años 60 hasta principios del siglo XXI ha estado trabajando en el cine. Y eso nos permitirá también hablar de algunas películas que nos caen especialmente bien. Digamos que nació en 1930 en San Bernardino, en California. Curiosamente, es uno de los pocos actores que ha nacido en California, más o menos cerca de Hollywood. Después fueron muchos los que, habiendo nacido en cualquier lugar de los Estados Unidos, y también de Europa, por supuesto, y de otros lugares, se fueron acercando justamente a la costa oeste estadounidense. Pero él ya estaba allí. Y nació en 1930, el 30 de enero de 1930, es decir, el mismo año que nacieron, por ejemplo, Sean Connery o Clint Eastwood. Connery se retiró a los 73 años, Gene Hackman se retiró a los 74, prácticamente podíamos hablar de historias paralelas. Y en cuanto a Clint Eastwood, pues bueno, la edad ha acabado también por retirarle de alguna manera. Pero Hackman nunca fue un tipo de esos que soñaba con ser actor y con ser una estrella. Él, bueno, era hijo de descendiente de rusos y descendiente de irlandeses, vivía en California, tuvo una infancia más o menos problemática, estamos hablando de los años 30, que no es precisamente el mejor momento de la historia mundial. Luego vivió la Segunda Guerra Mundial y ya terminada la Segunda Guerra Mundial, con 16 años, él se alistó en la Marina, estuvo 3 años en la Marina ejerciendo de radiotelegrafista y después a los veteranos de la milicia les daban unas becas especiales que él aprovechó para estudiar, por ejemplo, radio, y empezó, digamos, su carrera artística. Estuvo trabajando en diferentes lugares, pero tenía ya 30 años cuando A. hizo su primera película, B. hizo su aparición en el escenario. Él aparecía en una película, en un papel muy secundario, por supuesto, titulada MacDougall, que era una película de gángsters, de esas que se hacían en los años 60, estamos hablando del año 61, es decir, cuando Gene Hackman tenía ya 31 años, que es algo que ya no pasa. Los actores ya no tienen 31 años cuando aparecen en la pantalla por primera vez, tienen más bien 12, 13 o por ahí. Y al mismo tiempo empezó a estudiar en el Pasadena Playhouse de Los Ángeles, que era una escuela donde coincidió con Dustin Hoffman. Se hicieron muy amigos, incluso estuvieron viviendo juntos durante una temporada. Paradójicamente, casi hasta el final de la carrera de Gene Hackman no coincidieron en la pantalla, y de la de Dustin Hoffman también, por supuesto, que es otro candidato a aparecer por esta serie de vídeos dedicados a la gente que ya no trabaja en el mundo del cine. Y bueno, en el teatro estuvo trabajando en algunas obras. Él tampoco era un tipo entusiasta de esos que dicen, es que el teatro me da la vida, ese contacto con los espectadores. No, él trabajaba también en la televisión, en series como Los Defensores, que era una serie de abogados, o La Ciudad Desnuda, que era un thriller. Estoy hablando de los primeros años 60, ¿eh? Y tuvo un pequeño papel en esa obra maestra que es Lilith, la película de Robert Rosen, protagonizada por Warren Beatty y Jean Shepherd.
donde conoció a Warren Beatty, que después le daría uno de los papeles más importantes de su carrera en Bonnie and Clyde. Importante porque a pesar de que no es principal, no es un papel principal, sí sirvió para presentarlo en sociedad. Bueno, Lilith es una película tremenda, si no la habéis visto no sé a qué estáis esperando, es una película inquietante, es una película de múltiples lecturas. Rosen era un cineasta fantástico, hizo por aquel entonces también El Buscavidas, os la recomiendo sin más. Ahí estaba nuestro hombre. Después aparece en Hawái, que es una de esas superproducciones que se hacían en la época, ya sabéis, para competir con la televisión, protagonizada por Julie Andrews y por Max von Sydow y por Richard Harris, que cuenta pues una historia más grande que la vida en el siglo XIX en Hawái, con los europeos que llegan allí, los americanos, los nativos, etcétera, etcétera. Después de eso participa en una serie de películas donde siempre hay un famoso, por ejemplo, Chad Everett, que era el doctor Gannon por aquel entonces, en la serie Centro Médico, era el protagonista de Línea de Fuego, o aparece en Acuerdo con la Muerte, o en Bunnigan, donde el protagonista era Robert Wagner, que ya llevaba 10 años de éxito desde El Príncipe Valiente, y entonces es cuando le llama el bueno de Warren Beatty para que aparezca, para que haga de su hermano en la película Bonnie and Clyde. Doy por sentado que todos conocéis Bonnie and Clyde, que es esa película que a finales de los 60, junto con otro montón de películas, cambia el sentido de Hollywood. Easy Rider, la gente de las nuevas generaciones como Arthur Penn y demás, que es el director de Bonnie and Clyde. Y bueno, pues a partir de ese momento la figura de Gene Hackman, que hace una magnífica interpretación por supuesto, se ve un poco agigantada. Después de eso aparece en el reparto, que es un thriller protagonizado por un montón de gente famosa, entre ellos Jim Brown, que es el hombre de color emergente. En ese momento había sido un héroe del deporte, había aparecido en Río Concho y otras películas, 100 rifles, El Cóndor, etcétera, etcétera, y en el reparto pues era el jefe de la banda, donde aparecía por ejemplo Donald Sutherland o aparecía Ernest Borgnine, un reparto, ya digo, potente. Después aparece otra vez con Jim Brown en la película Motín, una de motines de cárceles. Por aquel entonces se habían producido algunas en los Estados Unidos, algunos motines, y era un tema muy, muy candente, y aparecía en un papel secundario en Los Temerarios del Aire, que es una de esas películas que tiendo a olvidar en la filmografía de John Frankenheimer, en la de Deborah Kerr y en la de Burt Lancaster, y también en la de Gene Hackman, porque es una película muy, muy, muy flojita. También en esa misma línea estaría El Descenso de la Muerte, con Michael Ritchie dirigiendo la película y Robert Redford como protagonista, y ya el nombre de Gene Hackman aparece asociado al del protagonista, que es algo que le va a ocurrir mucho en este tipo de películas. Después, Atrapados en el espacio, aquella película con unos astronautas en peligro por el aire, una película muy curiosa que se titula Yo nunca canté para mi padre, y que le consiguió otra nominación al Oscar. Ya había sido nominado por Bonnie and Clyde. Después, una de esas películas que reunía un montón de famosos, como era Hospital Hora Cero. El título original, curiosamente, era Esposas de médicos, y estaba basado en una novela de un tío famoso por aquel entonces, Frank G. Slaughter, que además de escritor era doctor, que ya hace falta valor ser médico apellidándose Slaughter, pero bueno, en cualquier caso lo dejamos ahí, y tenemos un montón de películas de este tipo hasta que llegamos a Friends Connection. Friends Connection es el lanzamiento definitivo de Gene Hackman, se convierte en un auténtico fenómeno, todo el mundo aplaude su interpretación, le dan el Oscar, la película recibe todos los parabienes. ¿Es tan buena la película Friends Connection? Pues yo creo sinceramente que no, pero por aquel entonces su director, William Friedkin, se había convertido en el chico que lo hacía todo bien en Hollywood, y en consecuencia esta película se benefició de ello, y el papel de Popeye Doyle, magníficamente interpretado por Gene Hackman, se convirtió ya en una especie de marca de estilo. Este es Gene Hackman, y además os va a hacer a todos que interpretéis las películas como las interpreto yo.
Friends Connection, como decimos, convierte a Jim Hackman en una especie de estrella con cara de actor secundario, porque ya tiene una edad y evidentemente ya no va a hacer de galán en las películas románticas ni en las aventureras. Bueno, en las aventureras todavía puede hacerlo, pero sin embargo siempre con un halo un poco fatalista, ¿no? Como de este es el héroe, pero es el héroe sacrificado. Por ejemplo, es el papel que va a interpretar en La aventura del Poseidón, que es la segunda película del género de catástrofes que se inauguraba poco antes con Aeropuerto, en el año 1969. Inmediatamente después se hace La aventura del Poseidón. Ahí Jane Hackman aparece el primero en el reparto, acompañado de un montón de gente famosa, como Shelley Winters, Red Buttons, etcétera, etcétera, gente famosa de la época. Y la verdad es que es el héroe de la función, porque es el tipo que se sacrifica por todos. Interpreta a un predicador que al final tiene que entregar su vida para que se salven el resto de los supervivientes del Poseidón, ese barco que ha dado la vuelta y por cuyas entrañas se van desplazando los supervivientes. Pero bueno, no es solo La aventura del Poseidón lo que acompaña el ascenso mantenido de Jane Hackman. Hace una curiosa película con Chris Christopherson titulada Cisco Pike, que no recuerda absolutamente nadie, y otra que tuvo en su momento ciertos visos de escándalo, donde compartía pantalla con Lee Marvin, interpretando a un tipo de negocios muy oscuros relacionados con la carne literalmente, la carne para comer, el ganado, es un ganadero, y al mismo tiempo también la carne, digamos, erótico-festiva, que está muy presente en la película. Es una película muy curiosa, muy violenta en ocasiones, muy del estilo de Lee Marvin, que hacía este tipo de películas por aquel entonces, a quemarropa y demás, y Jane Hackman le aguanta el tipo porque es un actor que siempre sabe aguantar las cosas del protagonista de la película. Después de eso nos encontramos con otra película de colegas, que es El espantapájaros, de Jerzy Scarver, que coprotagoniza con Al Pacino. Podríamos pensar, Al Pacino sería la estrella en la función. Bueno, pues no tanto, porque Pacino en estos momentos está disfrutando de las mieles del éxito del primer Padrino. Ya apunta evidentemente a la estrella, que va a ser poquito más tarde, pero todavía no es la superfigura. Es el tipo que ha mantenido el espíritu de Marlon Brando y del resto de sus compañeros en el primer Padrino. Pero bueno, la verdad es que los dos protagonistas hacen su papel muy bien, esos personajes introvertidos, difíciles, conflictivos, que van vagando de aquí para allá y que se encuentran con su destino, sea como sea. Bueno, además de eso tenemos la otra gran película de ese momento. Ya que hablábamos de El Padrino, tenemos a Francis Ford Coppola dirigiendo La conversación. La conversación es un recital de actuación de Jim Hackman, porque él es el protagonista y prácticamente el único personaje que cuenta en la película, porque todo ocurre prácticamente en su cabeza. El protagonista de La conversación es un tipo que vigila a los demás y que acaba convirtiéndose en alguien paranoico, porque si él está escuchando a los demás, ¿quién le dice que no le están escuchando a él continuamente? Y acaba en una espiral verdaderamente de locura, magníficamente hecha, y no digo nada acerca de la interpretación. A partir de ese momento, todo el mundo dijo: Jim Hackman, colega, tú eres el rey de la interpretación. Y él, sin embargo, tampoco acabó de creérselo demasiado y siguió aceptando pues trabajos curiosos, como por ejemplo La esposa comprada, que es una película que viene a cerrar una trilogía que estaba haciendo Jan Troell, un cineasta sueco con Lee Fullman de protagonista, que cuenta en las dos primeras películas la marcha de los suecos a Estados Unidos, buscando la buena tierra, como decía el título de una de esas películas. En la tercera, Jim Hackman interpreta a un colono que está en el siglo XIX en la frontera del oeste y compra una esposa sueca, que es Lee Fullman, práctica bastante habitual en la época, y el conflicto entre estos dos personajes, insisto una vez más, Jim Hackman es un maestro cuando tiene a alguien enfrente que le da una buena réplica y él se crece y entonces pelea duro. No es una obra maestra, pero es una película curiosita. Luego hace un pequeño papel en esa película tan recordada que es El jovencito Frankenstein. Él hace el papel del ciego, ese que le tira el café por encima y le hace faenas al monstruo de Frankenstein,
que se ha escapado del castillo y anda vagando por el bosque hasta que encuentra a este personaje. Sin duda alguna un divertimento, pero que permite también ver las posibilidades de este actor. Y ya convertido en esa especie de estrella, pues interpreta algunas películas curiosas como La noche se mueve. La noche se mueve le reencuentra con Arthur Penn, con el que ya había trabajado en Bonnie and Clyde, y cuenta la historia de un investigador que va buscando a una chica, Melanie Griffith, por más señas. Es la película esa en la que se menciona, en la versión original, las películas de Eric Rohmer como las que se ve secarse la pintura en las paredes, y en la traducción al castellano se decía, son esas películas en las que se ve crecer la hierba. Bueno, la película es otra maravilla, fantásticamente interpretada por Jean y por el resto de la peña que aparece en el reparto. Es una muestra del cine negro que se hacía en los 70 y que me parece muy recomendable por si no lo habéis visto. Lo mismo ocurriría con Muerde la bala, de Richard Brooks, donde Jim Hackman es uno de los participantes en una carrera de caballos. Él, James Coburn, Candice Bergen, un montón de gente también más o menos famosa. Es el tercer western que hace Richard Brooks. Primero había hecho La última caza, un western ecologista, luego había hecho Los profesionales, un western aventurero, y ahora hace este Muerde la bala ya en un tono mucho más decadente, muy de western crepuscular. Estamos en la segunda mitad de los años 70, ya la cosa va desapareciendo para el western. La carrera de Jim Hackman se estabiliza, él vive tranquilamente, responde a los que le ofrecen buenas historias, rechaza otras historias interesantes. Cuentan que rechazó, por ejemplo, Encuentros en la tercera fase, y antes todavía a Spielberg le había rechazado Tiburón, los papeles que después haría Richard Dreyfuss en ambas dos películas, también en Domingo Negro. También se le ofreció un papel en Indiana Jones que decidió rechazar, o en esa película de Cimino tan alabada por todos como era El cazador. Network, la película de Sidney Lumet, que es todavía el paradigma de las películas sobre la televisión. Incluso El silencio de los corderos, o sea, antes que Anthony Hopkins le ofrecieron el papel del caníbal al bueno de Jim Hackman, y también Alguien voló sobre el nido del cuco. E incluso parece ser que le ofrecieron el papel de Tom Hagen en El Padrino, el papel que interpretó después Robert Duvall en las dos primeras películas de la saga del Padrino. Bueno, todo eso lo rechazó Jim Hackman. Seguimos con algunas películas que sí aceptó. A continuación, nuestro protagonista hace la segunda parte de French Connection, aquella película de William Friedkin que le había dado la fama y que lógicamente debería continuar con la saga. En ella no aparece ya Rob Schneider, que era el compañero de aquella primera película, pero sigue apareciendo Fernando Rey. Hay una anécdota curiosa, y es que Friedkin quería a Paco Rabanne como individuo, el malo de la película, el traficante, pero Paco Rabanne no estaba nada seguro de su inglés y recomendó a Fernando Rey, con lo cual Fernando Rey consiguió más popularidad mundial, si cabe. Lo curioso es que tiempo más tarde Paco Rabanne acabaría haciendo un papel en la versión que hizo William Friedkin del Salario del miedo, que aquí se tituló Carga maldita. La película esa pasó absolutamente desapercibida y Paco Rabanne desaprovechó la oportunidad de haber aparecido en French Connection. Luego Jim Hackman, junto con Burt Reynolds y Liza Minnelli, aparece en una película, la verdad es que inexplicablemente mala, de Stanley Donen, que es Los aventureros de Lucky Lady, que pretende ser un musical, pero pretende ser también una reivindicación de las viejas películas de aventuras exóticas, y todo funciona mal en la película, inexplicablemente, porque Donen, es bien sabido, es un gran director. No voy a decir que Hackman está mal, porque Hackman no está mal nunca, pero la verdad es que es una película que no está a la altura de su capacidad. Casi lo mismo podríamos decir también de una película titulada De presidio a primera página, que es un thriller en principio interesante de Stanley Kramer. Stanley Kramer es otro cineasta muy interesado en cuestiones sociales, que nunca ha prestado mucha atención a lo puramente cinematográfico, pero que aquí está especialmente flojo. Hace una pequeña participación en Un puente lejano, ya sabéis, esas películas de guerra donde se desarrolla una acción militar que tiene múltiples vertientes, con muchos actores famosos haciendo de generales, pero el verdadero protagonista de la película es Anthony Hopkins, que es el tío que tiene que defender el puente en la película, y el resto son gente que anda funcionando por ahí. Y luego aparece en una curiosa película titulada Marchar o morir,
de un tipo que se llama Dick Richards y que es un cineasta muy curioso que hizo solamente 7 películas, algunas de ellas muy meritorias, como la que hizo sobre una novela de Philip Marlowe con Robert Mitchum de protagonista y que se titulaba Dios pequeña. De hecho, esa película era buena. Después hicieron otra con Mitchum de protagonista, que era una versión de Sueño Eterno, y esta era mala, lo cual quiere decir que Richard era verdaderamente un cineasta muy a tener en cuenta. Bueno, Marchar o Morir es una película sobre la Legión extranjera, donde aparece gente como Catherine Deneuve, por ejemplo, y algunos actores famosos de la época, y que tenía un cierto punto emocionante y bucólico en el sentido de película del pasado, ¿no? Lo que no eran Los aventureros del Lucky Lady, bueno, pues era Marchar o Morir. Una película, ya digo, interesante. Y luego le fichan para ser Les Luthor en Superman. Y le fichan por $2 millones, que es algo más de lo que venía cobrando en sus películas. Vamos, casi el doble. Y por hacer un papel, digamos, secundario, pero acordaos de lo que cobró Marlon Brando por hacer el papel del padre de Superman en la misma película. Bueno, ahí estaba Christopher Reeve, Camino de la Gloria, y la película fue muy aplaudida, la dirigió Richard Donner. Luego se hizo Superman 2, donde también aparecía el bueno de Jim Hackman y por supuesto Christopher Reeve, el protagonista, y Terence Stamp, que era el malo de esa película. Es una película, es curioso porque Richard Lester intervino en la primera y en la segunda intervino Richard Donner. La primera la firma Richard Donner y la segunda Richard Lester. Y luego la tercera ya la dirigía Richard Lester en solitario y era mucho peor que las anteriores. Y ya la cuarta, que la dirigió Cindy J. Fury, era mucho peor que todas las anteriores y ya no había quien la aguantara. Y ahí Jim Hackman aparecía solamente, pero haciendo de Les Luthor, pero apareciendo con su voz. Así que no se lo tendremos demasiado en cuenta. Bueno, después de todo esto, protagoniza una película con Barbra Streisand que no recuerda absolutamente nadie, que se titula Hasta que la noche acabe, y yo no tengo ni recuerdo de haberla visto. Simplemente me he encontrado con ella en la ficha de Jim Hackman, pero no sé, es curioso que eso pase con una película de Barbra Streisand, pero es así. Hace una pequeña participación porque le llama a su amigo Warren Beatty, ya sabéis la anterior relación que ha tenido con él en películas como Bonnie and Clyde, para Rojos, que es esa película que en su momento tuvo tanto éxito, donde grandes estrellas del cine estadounidense hacían de gente poco recomendable para los estadounidenses, los rojos de la película. El protagonismo estaba encargado a John Reed, que era un periodista estadounidense que estuvo en la Revolución Rusa, también en la Revolución Mexicana, que escribió un libro que se titula 10 días que estremecieron al mundo, que es muy recomendable por lo que tiene de testimonio de la época. Verdaderamente es algo a tener muy en cuenta. Y después de eso, podemos ir saltándonos algunos de los títulos que no van muy allá, pero sí me parece importante Bajo el fuego, que es una película sobre la revolución nicaragüense y la participación de los periodistas estadounidenses. La película estaba protagonizada por Nick Nolte y Joanna Cassidy, y Jim Hackman hace un papel secundario, pero trascendental, porque es un personaje que realmente existió y al que mataron durante esa revolución por parte de las fuerzas de Somoza. Hay un momento en la película muy, muy interesante en el que una doctora nicaragüense le dice a una estadounidense, a una periodista estadounidense, le dice: vaya, ahora parece que en Estados Unidos empiezan a preocuparse por nosotros. Quizá debería haber muerto un periodista estadounidense hace bastante tiempo para que esto hubiera tenido más carta de naturaleza, ¿no? Bueno, es una película de Roger Spottiswoode, la mejor película de Spottiswoode, que luego haría algún James Bond, etcétera, etcétera, pero que la verdad es que no ha tenido una carrera muy destacable. Luego hace una película muy curiosa que es Más allá del valor, que es una especie de precedente de Desaparecido en combate, donde Jim Hackman hace prácticamente de Chuck Norris, el tío al que le encargan el rescate de unos prisioneros que quedaron en Vietnam después de la guerra de Vietnam y que están en un campo de prisioneros allí en una tierra perdida, y la típica operación de comando que se montan los yanquis con unos helicópteros y van allí a rescatar a esta gente. Bueno, de vez en cuando a Jim Hackman le han puesto el uniforme para hacer algunos papeles curiosos. Luego aparece el bueno de Hackman en otra película de Arthur Penn que se titula Agente Doble en Berlín, junto con Matt Dillon.
otra vez hay un famoso, en este caso candidato a famoso, Matt Dillon, por delante de Jane Hackman, pero a veces en el reparto aparece él el primero. Bueno, en cualquier caso, es un thriller interesante, curioso, que hay que valorar. Lo mismo que Power, otra película, en este caso de Sidney Lumet, pero a mayor gloria, de Richard Gere, donde Jane Hackman hace su papel, lo hace con soltura y lo hace muy bien. Y luego tiene uno de esos momentos de gloria en una película de culto que es muy seguida por esos que valoran las películas por sus valores, ¿no? Es Hoosier, más que ídolo se titulaba aquí, y cuenta la historia de un entrenador que coge a un equipo de desarrapados y los convierte en campeones. Junto a él está Dennis Hopper haciendo uno de esos papeles que tanto le gusta, el alcoholizado botillero del equipo, que va a ser fundamental en el desarrollo del mismo. Una película, ya digo, muy, muy, muy curiosa. Después hace otro thriller de esos que lanzan a la fama o apoyan la fama de alguien, que sería No hay salida, con Kevin Costner desentrañando una conspiración verdaderamente terrible. Después aparece en películas como Bad 21, que es una película, bueno, con Samuel L. Jackson, interesante, pero que no va más allá. Y sí tenemos un buen momento con Arde, Mississippi, que es otra nominación al Oscar para nuestro héroe, que cuenta la historia de dos agentes del FBI que van al sur de los Estados Unidos a investigar qué es lo que ocurre con la muerte de unos gente de color por parte de grupos supremacistas blancos, y por supuesto salen a la luz bastantes vergüenzas y bueno, algunas cosas que están muy bien denunciarlas, y la película se convierte también en un éxito y lanza a la fama, en este caso, a Willem Dafoe. Bueno, continuamos con el repaso a la carrera de Jane Hackman, saltando en algunos títulos que son poco significativos. No podemos hacerlo con otra mujer, la única vez que Jane Hackman aparece en una película de Woody Allen, pero no es de las humorísticas, sino desde las bermanianas, esas de profunda introspección. Y la verdad es que Hackman hace un magnífico papel acompañado por otra actriz, Gina Rowlands, que es otro prodigio de la interpretación. Después hace algún thriller como A la caza del lobo rojo, que al bueno de Hackman se le escapa al tío al que tiene que cuidar y tiene que perseguirlo por toda Europa. Postales desde el filo, que es esa especie de recreación de la relación de Carrie Fisher con su madre, con Debbie Reynolds, y que en la pantalla interpretan Shirley MacLaine y Meryl Streep. Y ahí está también Jane Hackman. Thrillers menores como Testigo accidental, que es un remake de una vieja película de Richard Fleischer. Tenemos Espías sin fronteras, donde se cantan las glorias de Mikhail Baryshnikov, por aquel entonces alguien que pretendía triunfar, un bailarín excepcional ruso que pretendía triunfar en el mundo del cine en Estados Unidos. Y llegamos a Sin perdón, esa película que a él le proporciona el segundo de sus Oscar y que es esa cima del western dirigido por Clint Eastwood, sobre la que no voy a decir nada porque doy por sentado que todos conocéis la película y que os gusta y que la habéis visto varias veces. El papel de Hackman es verdaderamente intenso, es el sheriff malvado de ese lugar donde, bueno, aplica la ley, su ley personal, y destroza la vida de todos los que se cruzan en su camino. Y bueno, pues al final no diré más. Después aparece a mayor gloria de Tom Cruise en la película La tapadera, basada en una novela de John Grisham. John Grisham va a ser muy adaptado en películas de Jane Hackman en esta última etapa de su carrera. La película es un éxito, como corresponde, y él entonces, Jane Hackman, se ve metido, después del éxito de Sin perdón, en una serie de westerns, digamos, menores, como corresponden a los años 90, ¿no? Jerónimo, una leyenda, una película de Walter Hill, o Wyatt Earp, de Lawrence Kasdan, protagonizada por el Kevin Costner, el tipo con el que ya había trabajado anteriormente, o Rápida y Mortal, un western muy curioso protagonizado por Sharon Stone y por Leonardo DiCaprio y por Russell Crowe y por un montón de gente famosa, incluso apariciones estelares de Woody Strode, por ejemplo, un clásico del western de los años 50 y 60, de las películas de John Ford, y que la verdad es que nadie apreció.
Pero a mí me parece una película curiosa. Después de eso hace Marea Roja, en el famoso submarino Alabama, aquel donde tiene que enfrentarse a Denzel Washington porque hay un problema de interpretación que puede llevar a la Tercera Guerra Mundial. Y ahí tenemos a nuestros dos personajes enfrentados convenientemente, como siempre en el caso de Hackman, alguien que le dé la réplica rápida y contundente. Aparece en esa comedia fallida que es Cómo conquistar Hollywood, con Danny DeVito y John Travolta, y que tuvo inexplicablemente mucho éxito. A mí me parece una de las comedias más aburridas de la historia. Después hace también un pequeño papel en Una jaula de grillos, y sin embargo es el segundo del reparto. Robin Williams y Jane Hackman aparecen en el cartel. Como es bien conocida la comedia, es la historia esa en la que se va a casar el hijo de dos homosexuales, y como el suegro es un tipo muy conservador, Jane Hackman, tienen que remodelar el lugar donde actúan, el cabaret que tienen montado, como si fuera otro tipo de cosas. La película, bueno, pues sigue la línea de la obra teatral y del musical, tampoco es especialmente destacable. Luego aparece en Más allá del límite, que es otro thriller olvidado, y Cámara sellada, que es otra adaptación de John Grisham, en la que Jim Hackman hace el papel. En esta ocasión le toca a él ser el supremacista blanco que es acusado de un atentado y todo el juicio que conlleva toda esta historia. Bueno, además de eso tenemos Poder absoluto, otra vez con Clint Eastwood, donde Hackman interpreta al presidente de los Estados Unidos que se ve envuelto en un crimen, y obviamente el servicio secreto anda persiguiendo a Clint Eastwood, que ha sido testigo del mismo. Es una película menor en la historia de Clint Eastwood, pero también muy apreciada por la afición. Luego aparece en Al caer el sol, que es esa película tanto gerontófila, donde grandes estrellas del pasado, Paul Newman, Jane Hackman mismo, James Garner, Susan Sarandon de alguna manera, protagonizan un un thriller crepuscular, y que está bien. Está dirigida por Robert Benton, que es un tipo lo suficientemente fiable como para ver sus películas con tranquilidad. Después pone la voz al malo de Hormigas, donde el bueno es Woody Allen. Aparece en la película de Tony Scott, Enemigo Público, con Will Smith. Siempre insistimos con alguien a quien discutir las cosas. En Bajo sospecha se enfrenta a Morgan Freeman, nada menos, en una obra prácticamente de cámara, con los dos como protagonistas absolutos, y la verdad es que pues saltan chispas en esa confrontación. Otra película con Keanu Reeves, en este caso a mayor gloria del deporte estadounidense, que se titula Equipo a la fuerza. Hace una pequeña aparición en El Mexicano, esa película sobre una pistola protagonizada por Brad Pitt y Gandolfini, fundamentalmente, que es casi el protagonista de la película, y Julia Roberts, por supuesto. Después hace otra aparición en Las seductoras, donde las protagonistas son Jennifer Love Hewitt y Sigourney Weaver. Y hace una película de David Mamet. Mamet es un cineasta y un dramaturgo fantástico y un guionista excepcional, que se titula El último golpe. Stephen King dice que si la novela policíaca, el género negro, es un género, el último golpe es un subgénero, porque es ese último golpe que va a dar el tipo que quiere retirarse y en el que todo sale mal. Bueno, pues eso es El último golpe. A mí me parece una película excepcional y os la recomiendo, como recomiendo Los Tenenbaums, que es esa película que aquí se tituló Una familia de genios, y que dirige Wes Anderson, con un montón de gente famosa, por supuesto, Angelica Houston, Ben Stiller, Owen Wilson, Bill Murray, yo qué sé, y Jane Hackman, por supuesto. Luego hace otra vez de militar, en esta ocasión tratando de rescatar a Owen Wilson, que ha caído tras la línea enemiga, que es el título de la película, en esa película sobre la guerra de los Balcanes, que se desarrolla mitad en el barco donde manda a Jane Hackman, mitad en tierra donde huye Owen Wilson. Después de eso hace su única aparición en la pantalla en compañía de su amigo Dustin Hoffman, en otra adaptación de una novela de John Grisham que se titula El jurado, y que, bueno, pues como todas estas películas está correctamente hecha, y termina su trayectoria con Bienvenidos a Mooseport, que es una comedia política en la que el bueno del protagonista, Jane Hackman, tiene que enfrentarse a Ray Romano, que interpreta a
un tipo del pueblo que en principio no parece tener demasiadas posibilidades de convertirse en alcalde. Pero bueno, tendrán sus más y sus menos el político profesional que interpreta a Jim Hackman y el espontáneo que interpreta el bueno de Rey. No es una gran película, pero bueno, la verdad es que hemos repasado tantas películas interesantes que porque uno termine su trayectoria así no va a pasar nada. En el año 99, el bueno de Jim Hackman se había unido a un explorador submarino y había escrito una novela que tuvo bastante éxito, lo cual les llevó a escribir otras dos novelas que tuvieron bastante éxito, lo cual le llevó a Jim Hackman a escribir otras dos novelas particularmente que tuvieron bastante éxito en Estados Unidos, porque por aquí no las conocemos, o al menos yo no las conozco, con lo cual no sé exactamente cuál es el nivel literario del bueno de Jim Hackman, pero como sea solo una pequeña parte del talento interpretativo, ya basta para garantizar su presencia. Dejó California, se fue a Santa Fe, en Nuevo México, quizá allí comparte atardeceres con George R.R. Martin, que es otro ilustre habitante de esta ciudad, y cumple 93 años, nada, en unos días. Suponemos feliz, contento, tranquilo, y esperamos que durante mucho tiempo al tipo que nos ha dado tantas satisfacciones a través de la pantalla, Jim Hackman.